buenos días, mi nombre es Chilonen, ya me conocen. Pues bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es especialista en rehabilitación urogenital. Su nombre es Karen Jardón Vaca. Ella pues colabora aquí en Engrama con nosotros y pues bueno, a mí me encantaría que Karen se pudiera presentar a sí misma. Karen, cuéntanos cuál es tu especialidad, toda esta parte pues de ti, de tu profesión. Hola Sheila, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este canal tan bonito. Pues justo, como saben, mi nombre es Karen Jardón, estoy a su disposición. Todo inició por la parte de, como tal de fisioterapia, ¿no? Sí. O sea, ya sabes, la escuela, las materias, todo esto, las diferentes áreas que van pues dando la escuela. Sin embargo, creo que me he destacado por no ser como tan común. Convencional, ¿no? Exactamente. Y sobre todo cuando tuve la materia de ginecobstetricia en mi universidad, pues me llamó la atención porque fue como un mundo totalmente diferente, en donde no era nada más como que fisioterapia deportiva o fisioterapia Traumatológica. Sí, o sea, lo que se veía casi siempre, ¿no? Rodilla, todas estas lesiones. Exactamente, ¿no? Que por eso yo conocí la fisioterapia, pero bueno, ya estando como en esta parte, me fui adentrando más, certificaciones, posparto, preparto, pilates para justamente la parte ginecológica. Entonces pues ciertamente me he enamorado mucho de la parte de rehabilitación urogenital y de piso pélvico. Ok, perfecto. Ella pues se ha especializado, como bien nos comenta, en esta parte de rehabilitación de piso pélvico, que realmente es un área de la rehabilitación muy poco conocida. Y pues bueno, el tema de nuestra entrevista va a ser esta parte de rehabilitación urogenital y el embarazo, ¿no? Realmente no hay, que yo conozca, y bueno, nos dedicamos a esta parte, tanta divulgación en este tema sobre cómo la rehabilitación tiene que ver con el embarazo, tanto la parte del antes del parto, el parto y el posparto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que Karen nos pudiera pues contestar esta pregunta para empezar con el tema, ¿no? ¿Cuál es el rol de la fisioterapia en la preparación del parto y el posparto? Claro, aquí lo voy a dividir, ¿no? Porque primero está como la parte del preparto, que es justamente pues esa preparación para el momento de la mujer al ya tener a su bebé. Sin embargo, bueno, sabemos que en el embarazo todo el sistema va a cambiar, tanto el respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, absolutamente todo cambia. Claro. Sin embargo, hay algo muy importante, es que debajo de, digamos que el producto que se está desarrollando está el piso pélvico, ¿no? Entonces, imaginemos que aproximadamente son 9 kilos, de 9 a 10, los que se van sumando a la mujer. Entonces, ¿qué tan fuerte tiene que estar mi piso pélvico para que pueda yo tolerar, digamos que la carga de mi bebé? Claro. Entonces, esa es una parte muy importante. A partir del segundo trimestre aproximadamente, las mujeres empiezan también a tener un tema como de dolor lumbopélvico, pero es justamente por esa, digamos que carga, o sea, la parte de la columna lumbar va a tener un incremento en esa curvatura. Área, sí, va a estar muchísimo más cargada, más presión, más tensión, y pues todo eso va a estar involucrado también en el embarazo, que vemos también en fisioterapia de urogenital y de piso pélvico. También algo muy importante es que se pueden hacer masajes en la zona perineal, justamente para ya el trabajo de parto, ¿no? O sea, como para relajar, ayudar a relajar el piso pélvico. Exactamente, y sobre todo las mujeres que van a optar por una opción de parto, ¿no? Ya si ellas tienen una opción diferente como la cesárea, es un tratamiento pues muy diferente. Sin embargo, si ya supongamos que es parto, entonces sí se tienen sesiones en donde justamente se relaja la zona de los músculos externos del piso pélvico para ayudarles a esta parte de la dilatación, que también el corto... ¿Es en la preparación o es en la planeación o es cuando ya están embarazadas? Eso es todo eso se hace antes de que ya lleguen al día en el parto, ¿no? Ah, ok, ya están embarazadas, asisten a rehabilitación y ahí es cuando hay una intervención por el área de rehabilitación urogenital para la liberación del tejido, musculatura externa. Así es. Entonces, pues esto les permite que también tengan, digamos, una disminución en lesiones ya después del posparto, ¿no? O sea, todo lo que viene, pues,
después. Pero como dices, pues es algo que no todavía se explota, No. que no se sabe, que muchos ginecos apenas están pues conociendo y pues a la par se trabaja con ellos también. Claro, fíjate que esta parte que tú comentas, y yo creo que es algo que muchas mujeres desconocen, esta parte del piso pélvico y todos sus músculos, ¿no? Realmente es como, tú no me dejarás mentir, así como el bíceps, así como el cuádriceps se pueden contraer y se pueden relajar, el piso pélvico tiene las mismas facultades, ¿no? O debería tenerlos, ¿no? Sí, claro, al final son músculos. Entonces, como dices, o sea, muy clásico de que pues voy al gimnasio para ejercitar nada más mi bíceps, ¿no? Pero ¿por qué no entonces tenemos como que esta cualidad de voy a sesiones de fisioterapia urogenital, de piso pélvico para fortalecer mi piso pélvico y sobre todo en esa etapa tan importante que pues es el embarazo, ¿no? Porque no es como cualquier cosa, cualquier lesión, sino que es algo ya mucho más grande. Claro, porque fíjate que, bueno, tú y yo nos dedicamos a esta parte de rehabilitación visceral, piso pélvico, ¿no? Entendemos, pero me gustaría comentárselo también al auditorio, que hay una relación entre el piso pélvico, las lumbares, el diafragma y los músculos de la pared abdominal. Entonces, lo que le pasa a uno le pasa al otro, ¿no es así, Karen? Así es un conjunto abdomino-lumbo-pélvico, ¿no? O sea, por la parte de la cavidad abdominal, por la parte posterior de las lumbares, por debajo evidentemente el piso pélvico y por la parte superior el músculo diafragma, ¿no? Entonces es justamente como una cajita en donde compartimos vísceras, tejido conectivo y pues justamente tiene una comunicación directa en estos 4 cuadrantes, por así decirlo. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Pues bueno, para continuar en esta entrevista, me encantaría y que el auditorio pues vaya conociendo un poquito más de la injerencia de la rehabilitación en el embarazo, ¿no? ¿Cómo es el manejo de las disfunciones del piso pélvico durante el embarazo y el posparto? ¿Cómo es, pues a grandes rasgos, sé que no vas a hacer una demostración aquí física, pero ¿cómo es este tratamiento? Claro, hablando un poquito sobre el tema de posparto, evidentemente una mujer que a lo mejor no acudió previamente a sesiones de preparación, se tiene que tener, en dado caso, pues una valoración inicial, ver cómo... Perdón, no te preocupes, ¿vale? Gracias. Pues su piso pélvico, ¿no? O sea, cómo está todo el conjunto abdominal-lumbo pélvico que te acabo de comentar, evaluar si es que se necesita trabajar primero una cosa, después la otra, para que en su totalidad todo de manera íntegra esté bien. Pero hay algo muy importante que pasa en muchas mujeres que tienen incontinencia, pero es por el embarazo, ¿no? Entonces, hay que también evaluar si esto se trata de una incontinencia sí por el parto o por el embarazo, o si ya estamos teniendo previamente una debilidad del piso pélvico, ¿no? También hay otras cosas como por ejemplo una diabetes gestacional en donde sí hay que tener como que otros parámetros para atender a las pacientes, o sea, no es como pues nada más tratar por tratar, sino que ya estamos teniendo pues un trabajo doble de por sí, tanto a la mamá como al bebé. Entonces, si ya también tiene otro tema de algunas enfermedades crónico-degenerativas, hay que tener pues mucho más cuidado en el tejido que está teniendo esa mujer embarazada. Ok, fíjate que aquí yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que atiendes primero? O sea, las restricciones de movilidad, la fuerza, no sé, la capacidad de relajarse y contraerse. ¿Qué es lo que podrías atender primero, por ejemplo? Obvio sí tengo que evaluar cómo están estas condiciones que tú mencionas, pero lo que se trabaja primero, lo que a mí me gusta trabajar es la movilidad del tejido. Okay. Porque, por ejemplo, puede que tenga un tejido fuerte, pero que no se mueve. Y entonces esto en cuestión de integridad. ¿Te refieres a fuerte como fuerte el músculo? Fuerte el músculo que sí se pueda contraer, pero a lo mejor es un músculo que tiene un tema de que no se puede relajar tan fácil, o sea, se contrae, pero ya para el momento de relajar le cuesta trabajo. Entonces, pues bueno, de esos 2 puntos nada más tengo uno. Y ya al momento yo evaluar, ver cómo está, digamos que la tensión en ese músculo, pues veo que no tiene movimiento. Entonces me gusta que tenga movimiento y digamos, si hay algo que no se mueve, lo trabajamos para que ya tenga movilidad.
Ya lo que sigue es justamente ver la parte de la contractibilidad del músculo, hablando justamente de este tejido, y ver justo si se necesita como pues trabajar la fuerza, la resistencia o justamente pues la parte de la relajación para que estas propiedades de los músculos pues tengan una función como que integral. Ya, por ejemplo, si ya veo que tiene fuerza, bueno, que tiene movimiento, ya después que tiene fuerza, pues vemos entonces qué tanta es la resistencia de esa misma fuerza para a lo mejor una actividad más pesada, ¿no? A lo que también se dedique mi paciente. Claro. Entonces, sí, primero sería la parte de la movilidad, ya después integramos fuerza y ver cómo es que esa fuerza reacciona ante las actividades que está haciendo la paciente. Ok, perfecto. Y me imagino con estas actividades a lo que te refieres, digo, si es corredora, no sé, prácticamente esa es la que se me ocurre mucho porque pues al final ahí generas mucha presión o pues, sí, mucho impacto sobre el piso pélvico directamente, ¿no? Sí, en cada pisada, en cada contacto que se hace con el piso, ¿no? Con el suelo, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa al momento de correr es que justo choque de talón y hay una fuerza directa desde la palanca del talón hasta el piso pélvico, entonces sí afecta mucho. Pero es justo, o sea, hay pacientes que son sedentarias, que no hacen básicamente una actividad tan deportiva como tal. Sí. Y por lo contrario, hay mamás que son súper deportivas, que sí llevan una vida, digamos que incluso de ejercicio junto con el bebé. Entonces, pues hay que ver también en qué parámetro está esa paciente. Perfecto. Bueno, para continuar con la entrevista, me gustaría que nos pudieras ayudar, Karen, en cómo es la evaluación y el tratamiento de la incontinencia urinaria durante el embarazo y el posparto, porque nos hablaba sobre esta cuestión de que las mujeres a veces ya traen la incontinencia previamente y evidentemente el hecho de estar embarazadas agrava todavía más esta problemática, ¿no? Porque es generar presión sobre unos músculos que previamente ya estaban pues débiles. Exactamente, o sea, sobre todo en este escenario que así no lo pones. Si hay debilidad en todos nuestros músculos, tanto internos como externos, y ya tengo un problema, ¿no? De incontinencia urinaria, lo que voy a hacer al momento de que yo esté embarazada es que las vísceras, evidentemente el bebé va a caer mucho sobre el piso pélvico. Entonces, aquí tenemos pues a nuestra vejiga y evidentemente va a tener una repercusión directa sobre el piso pélvico y también lo que esté ocasionando pues la incontinencia urinaria. Sin embargo, si ya la paciente cursaba justamente con esta incontinencia urinaria y no la trató y de hecho se puso, digamos que en un estadio más grave por el embarazo, pues bueno, hay que tratarla, hay que ir a acompañarla en ese proceso y dentro de la valoración lo que se hace es, podemos ver la movilidad de la uretra, si tiene o no tanta movilidad y eso también nos está, digamos que repercutiendo un poquito más el tema de la incontinencia urinaria. Entonces se hacen justamente técnicas sobre uretra o dentro de otras técnicas se mete un hisopo dentro de la uretra y se mide los grados de movilidad. Entonces eso es como lo más común que se llega a hacer para estas pacientes y supongamos, hay técnicas en donde justamente se puede activar esta musculatura para ayudar a la incontinencia urinaria. Pero sin embargo, hay, digamos que el estadio contrario de que la paciente no tenía incontinencia urinaria, tuvo su embarazo, todo bien, y a lo mejor tuvo una cesárea. Y ya después de las cesáreas, tuvo su puerperio, todo bien, y ya va a consulta y te dice, no, pues acabo de tener a mi bebé hace 2 meses y ya estoy teniendo incontinencia urinaria, es al esfuerzo y ya te van platicando ahí un poquito, pero que esta paciente no lo tenía antes, previamente. Entonces ahí ya se trata pues otro, digamos que pues tratamiento, porque al final de cuentas esta paciente que te comento tuvo cesárea. Sabemos que la cesárea cortan, digamos que tejido conectivo, algunos ligamentos a nivel abdominal, que son, ¿no? Sí, súper importantes a nivel abdominal, como dices. Vejiga, ¿no? Porque van aquí justamente a darle una fijación a la vejiga. Y si yo de la cesárea me los llevo, pues es casi nulo de que vuelvan a tener una regeneración total y pues por eso también es que las pacientes ya tienen estos temas de piso pélvico. Sí, digo, como tú dices, no es que vayamos a tener una
nosotros o tú con rehabilitación urogenital vayas a volver a tener esta conexión, sino que lo que vamos a recuperar es la funcionalidad, ¿no? O tal vez, corrígeme si no estoy bien, es como sustituir o lo que quede en las mejores condiciones posibles. ¿Es lo que estoy entendiendo? Sí, claro, o sea, trabajar con lo que tenemos, porque al final de cuentas la operación ya pasó, claro. La cesárea ya fue. Y puede que a lo mejor no haya tenido ningún problema y que todo esté bien, pero en la mayoría de los casos, pues sí llega a haber una dificultad en piso pélvico. Entonces, pues con lo que tenemos, trabajar y de la mejor manera llevarlo para que la paciente tenga una buena calidad de vida. Porque recordemos que el piso pélvico tiene funciones varias, súper importantes de sostén de los órganos pélvicos, de continencia justamente de los esfínteres en vejiga y en recto, sexual y reproductiva. Claro. Entonces, si yo en mi embarazo, ya sea que tuve parto, que tuve cesárea, puede o no que haya tenido un impacto en esas 4 funciones de mi piso pélvico. Sí, en alguna de ellas, ¿no? Tal vez fue pues empleada la función reproductiva, ¿no? Y fue empleada la función sexual, pero puede tener impacto en las otras 2 restantes, ¿no? Así es. Entonces, pues es un todo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, me encantaría, Karen, si nos podrías apoyar con qué impacto tiene en el embarazo la salud pélvica y cómo puede ayudarnos la rehabilitación, el impacto del embarazo en la salud pélvica, ¿no? Nos hablaba sobre estas cuestiones de que si ya previamente se tenía una incontinencia, ¿no? Pueden ser de varios tipos, hay varios tipos de incontinencia. Valdría la pena que después hiciéramos un programa específico sobre incontinencia y sus tipos, ¿no? Porque yo creo que hay mucha pues desconocimiento sobre todo pensamos que puede ser por esfuerzo, ¿no? Incontinencia por esfuerzo, no nos damos cuenta o no sabemos que existen otros 3, 4 tipos de incontinencia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el impacto del embarazo en la salud pélvica? Bueno, pues hablando de salud pélvica, incluye las 4 funciones que te acabo de decir, ¿no? Si yo tengo un piso pélvico que tenga mis 4 funciones íntegras bien en una buena, digamos que salud, pues obviamente mi piso pélvico va a estar bien y el conjunto abdominal-lumbopélvico que te comentaba al principio también va a estar bien, ¿no? Entonces sí va a ser como una integración de todo, pero por ejemplo, hablando de que si yo ya tengo un tratamiento de mi piso pélvico, evidentemente mi fisio urogenital y de piso pélvico me tiene que revisar estas 4 funciones, ver que las 4 se ejecuten de manera correcta. Al final de cuentas, sabemos que el piso pélvico es un conjunto tanto de músculos como de ligamentos, tejido conectivo, las vísceras pélvicas y evidentemente nuestro hueso pélvico. Entonces, si yo tengo esto bien, las 4 funciones, digamos que en la rehabilitación, me van a impactar a que yo no tenga problemas de incontinencia urinaria, ya sea de sus diferentes tipos, a que yo también tenga un piso pélvico que me contenga a mis órganos pélvicos, ya que si, por ejemplo, vejiga, útero y recto no tienen una buena hamaca que me esté cargando esos pisos a mi órganos, pélvico, a los órganos, pues ya voy a tener ahí un tema a lo mejor de prolapso o mayor debilidad, ¿no? Entonces, también hablando de sexual y reproductiva, que es justamente lo que está haciendo el embarazo, es de que yo pueda tener el piso pélvico fuerte para la reproducción de mi bebé en mis 9 meses, ¿no? Y también un tema importante es el sexual, porque, por ejemplo, muchas de las mujeres, aunque tú no lo creas, Shido, no han experimentado un orgasmo, no llegan al orgasmo, no tienen una buena lubricación, hay dolor en el contacto sexual. Entonces, todo esto tiene que estar bien previo a que yo me embarace, ¿no? Porque si no, yo también se aunan. O sea, se van sumando. Exactamente, de que en sí mi piso pélvico no estaba teniendo una buena salud pélvica, ¿no? Entonces, pues sí, es como un todo, pero es dentro de estas 4 funciones del piso pélvico. Claro, fíjate que otra de las cosas, como bien dices, hay algo que yo siempre les digo a mis pacientes: si el contenedor está en buenas condiciones, el contenido va a estar en buenas condiciones y viceversa, ¿no? Entonces, evidentemente, la salud articular, en este caso, lo más próximo que son lumbares, ¿no? Que la respiración, como bien dijimos al principio, esta parte del diafragma, ¿no? Que tiene su relación como el techo de este cuadrado, ¿no? Que estamos hablando, que la base sería el piso pélvico como tal, ¿no?
las lumbares, la cadera, ¿no? La musculatura abdominal, ¿no? Estas diástasis abdominales que pueden existir también, sí, ¿no? La musculatura fortalecida, ¿no? De los transversos, de los músculos transversos del abdomen, rectos, las funciones de continencia que son tan fáciles como de observar que, bueno, a mí no me está funcionando bien esta función, valga la redundancia, ¿no? Porque tal vez me río, o tal vez troto, o me subo a un trampolín, ¿no? Y hay fugas, ¿no? Entonces, qué importante es esto que estás compartiendo sobre si yo me quiero embarazar, ¿no? Y tengo problemas durante el contacto sexual, dolor durante el contacto sexual, problemas de continencia, dolores lumbares crónicos, no sé, tal vez una respiración muy superficial o, no, o una rigidez en la articulación de cadera, pues todo eso se va a unar, ¿no? A lo que ya de por sí es un tema para el cuerpo, el contener a una vida, ¿no? Dentro Exacto. de sí mismo, ¿no? Porque como tú lo mencionabas en un principio, es poner muchos sistemas, el vascular, el neural, el estructural, el muscular, el orgánico, ¿no? El visceral, en tensión, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, bueno, yo me quiero imaginar y espero que podamos transmitir esta parte, ¿no? Si de por sí ya tenemos un tema en las cuestiones de dolores previos o desgastes previos, pues todavía el embarazo va a venir a sumar, ¿no? Claro. Hay una frase que me gusta mucho, que de hecho es de mi maestra, la persona que me enseñó todo esto de ginecobstetricia, y que decía, el embarazo saca lo mejor y lo peor de ti. O sea que supongamos, si tú ya tenías ahí un temita, o se te compone, o se te agrava a tirar, ¿no? Entonces, sí. Eso sí pasa y es muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen una arritmia cardíaca, se embaraza y ya después de su embarazo le hacen su electrocardiograma y todo normal. ¿Qué pasó con la arritmia? Pues me embaracé, ¿no? Entonces, viceversa, en un paciente que a lo mejor no tiene nada, pero ya después se embaraza y ya tiene problemas de hipertiroidismo, hipotiroidismo, entonces pues sí, o saca lo mejor o saca lo peor de ti en el embarazo. Sí, claro, exacerba lo que ya traes, ¿no? La información preexistente. Y me encantaría que nos pudieras comentar si existen algunas técnicas que puedas compartirnos para las mujeres que actualmente están embarazadas y tratar el dolor lumbar, el dolor pélvico, que pueda existir en la etapa del embarazo. Claro, hay algo muy fácil que se le conoce como autonomía pélvica. Entonces, pues simples movimientos en pelvis nos van a ayudar. Entonces, nos podemos ayudar sí de respiración, pero tienen que ser respiraciones lentas, digamos que con un corto tiempo al final, o sea, tampoco es que vamos a estar... ¿La inhalación y la exhalación son muy lentas o sí, cómo? O sea, que sean profundas, pero que sean lentas. Entonces, yo inhalo... En 5, 6, más o menos. Aproximadamente que duren 4 segundos. 4 mantenemos 4 segundos y después exhalamos 4 segundos. Okay. Pero sobre todo acompañarlas de movimientos pélvicos. ¿Qué quiero decir con movimientos pélvicos? Que yo, justamente aquí estando sentada, pueda llevar mi pelvis hacia adelante y hacia atrás. Que pueda yo hacer movimientos de basculación izquierda, derecha, recargando el peso sobre mi hueso isquiático izquierdo y lo mismo del derecho. Lo mismo, hacer círculos, digamos que de un lado hacia el otro y acompañándonos de la respiración. También si mi pareja está ahí conmigo para ayudarme y yo ya tengo un embarazo a lo mejor en el segundo trimestre y ya mi pancita me empieza a pesar, bueno, pues él me puede cargar tantito mi pancita para quitarle ahí un poquito de peso al piso pélvico y realizo estos ejercicios. Sí, estos ejercicios entonces son, según entiendo, es
llevar la pelvis hacia adelante, pero con todo el cuerpo o solamente la pelvis? Solamente la pelvis. Solamente la pelvis. O sea, mi tórax o mi cabeza se queda fija, por decirlo de alguna manera, ser más descriptiva, porque por si alguien solo nos escucha. Entonces, la cabeza se queda fija y solo mueves la pelvis hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y igual la cabeza fija y solo pegas o tocas el contacto de un huesecito con los que te sientas, que son los isquiones, ¿no? El isquion izquierdo o el derecho, ¿no? Pero tú no es que te vayas de lado. Sí, no. Hay que tener como un control del tronco y nada más hacer las basculaciones. Las basculaciones. Pelvis, igual hacia enfrente, hacia atrás. Y círculos solamente estando sentadas sin mover todo el cuerpo, por ejemplo. Sin apoyarnos a lo mejor mucho de rodillas, que eso pasa mucho en consulta, entonces nada más que se mueva, digamos que la parte pélvica y no tanto todo el cuerpo. Ok, perfecto. Pues ese es un ejercicio muy sencillo que lo pueden realizar, yo creo que en cualquier momento de la estadía mientras están embarazadas, claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del embarazo en la función sexual? Tú hablabas de estas 4 funciones que tiene, ¿no? El piso pélvico: continencia, reproducción sexual y sostén, ¿no? Entonces, en esta parte de la función sexual, ¿cuál es el impacto durante el embarazo y cómo puede ayudarnos la rehabilitación urogenital? Pues, por ejemplo, en un tema que tuve cesárea por embarazo, ¿no? Entonces, o parto. Sí. Mejor un parto para que sea más claro. Ya no se practica mucho, sin embargo, ginecólogas, ginecólogos lo que hacen es hacer un corte de episiotomía, que es lo que hacen, abrir el orificio vaginal hacia un ladito. Si yo quito este músculo, voy a tener varias terminaciones nerviosas que corresponden al nervio como el pudendo, ¿no? Entonces, si yo aquí corto mi nervio pudendo, voy a tener una alteración en la sensibilidad en estos músculos. Y justamente en este triángulo que se divide la zona anterior, corresponde al triángulo urogenital de la mujer. Y si yo tengo aquí ya un corte que me dañó un nervio, evidentemente voy a tener a lo mejor dolor, no voy a percibir la sensibilidad en el contacto sexual, y pues si yo de por sí tengo dolor, ya tenía antes, ¿no? O sea, un tema de dispareunia, y ahora me hicieron una cicatriz en donde se llevaron a mi nervio, pues voy a tener un impacto en esta vida sexual, ¿no? Entonces, en la rehabilitación se evalúan estos músculos, se evalúan las cicatrices que yo pudiera tener y se tratan para que mejore tanto sensibilidad y desaparezca el dolor. Pero supongamos que a lo mejor yo tuve una cesárea, pero de todos modos sigo teniendo temas de sensibilidad durante el contacto. Exactamente. Entonces, como te decía, esto puede que a lo mejor la paciente ya lo haya tenido, o por el embarazo se hizo más sensible o menos sensible, porque también están como que las dos partes, y pues se tiene que primero evaluar, ver cómo están trabajando, como te decía, estos músculos, si tienen movilidad, si tienen contracción, si se relajan correctamente, o qué más me está provocando pues esta parte de afección en la función sexual de mi piso pélvico, ¿no? También recordemos que en el embarazo pues se producen un buen de hormonas. Entonces también algo muy común es que lleguen a haber episodios como depresivos por esta bomba hormonal que se tiene en el embarazo y que se pierde, ¿no? Entonces también lo que luego llega a pasar es de que las mujeres, por esta parte psicológica, emocional, sexual, ya no quieren como que meterse todavía más contacto después sexual del embarazo que acaban de tener, ¿no? Entonces, pues todo eso se trata en la rehabilitación de piso pélvico, pero sí es muy importante porque, como te decía, hay mujeres que incluso no han tenido un orgasmo, que no tienen una buena lubricación y que aparte pues sufren de dolor. Pues obviamente se tiene que atender esas esferas para que la salud sexual del piso pélvico esté íntegra, que no haya, digamos que pues esta dificultad, y más si ya tuve un embarazo o si estoy en el embarazo y tengo ya dolor, mala lubricación, y pues hay un tema de que no he sentido un orgasmo en mi vida. Claro, sí, fíjate que ahorita nos estás comentando sobre el momento de cuando ya dio a luz, pero durante el embarazo me imagino que también existen, probablemente, no sé, mismos problemas o similares, o son otros durante el embarazo. Hecho, casi son los mismos, pero como te decía,
o está como que los dos límites, en donde estoy en menos y en donde estoy en más. O de plano no tengo nada de lubricación o estoy excediéndome en nivel de lubricación y ya hasta es incómodo para las mujeres. Y pues lo mismo, o sea, hay mujeres que tienen en su embarazo todavía contacto sexual, pero ya estoy teniendo pues mayor dolor y esto no lo tenía antes, o pues van de la vida como si nada, pero sí es un tema importante que si yo estoy teniendo contacto sexual embarazada y me duele, pues a lo mejor voy con mi fisio de piso pélvico para ver qué está pasando, porque evidentemente el dolor nunca va a ser normal, y más Claro. en el área genital, algo tan importante. Claro, claro, total. Y creo que a veces se normaliza demasiado, ¿no? Esta parte también que puede existir dolor en el pubis, ¿no? También es muy común, ¿no? O sea, súper común esta parte de dolor en esta zona en particular y pues forma parte de este contenedor del que hablamos hace unos minutos, ¿no? Que tiene que estar todo indoloro, ¿no? Todo con buena movilidad, ¿no? Incluido el contenido. Y pues bueno, si la paciente tuvo una cesárea, también lo platicábamos hace rato, ¿cómo puede ayudar la rehabilitación de piso pélvico en esta etapa de la recuperación ya posparto? Ok, bueno, pues ya llega la paciente por cesárea, ¿no? A lo mejor, ¿qué te gusta? Que por la cicatriz y porque tuvo durante su embarazo una separación de sus rectos abdominales. Entonces, pues hay que evaluar justamente en qué grado está, si es funcional, si no es funcional. Se trabaja la musculatura abdominal, todo el core, tanto la parte posterior, lateral, como justamente lo decías, el transverso, los oblicuos y el recto abdominal, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar esto para que el contenedor esté bien, ¿no? Hablando de músculos. Pero, como te decía, a veces en la cesárea, pues evidentemente para llegar a la placenta, se tienen que llevar pues varios cortes de capitas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Se llegan a estructuras importantes como ligamentos que van hacia vejiga, que van hacia, no sé, a lo mejor un poquito de fascia conectiva de piso pélvico. Entonces, si yo me llevo todo eso, pues voy a tener también una debilidad en el piso pélvico, aunado de que ya tengo una cicatriz. Y por lo general este tipo de cicatrices me van a generar adherencias y problemas justamente pues en el área en el que fue el corte. Entonces, pues se tiene que trabajar la cicatriz, también ver cómo está, si es funcional, si no es funcional, si ya hay un proceso como de adherencias o si está básicamente pues bien, pero sí se tiene que evaluar pues todo de nuevo, ¿no? El conjunto que te comentaba en un principio. Sí, fíjate que este tipo de cicatrices, por el conocimiento que tengo, me imagino, tú eres la especialista en esta parte del piso pélvico, que puede generar también inflamaciones tal vez a nivel intestinal, ¿no? Porque tal vez no es que vayas a abordar el intestino, pero por su cercanía, por su conexión, ¿no? Con esta parte de las vísceras pélvicas, ¿no? Pues puede ser que esta cicatriz esté también evitando el movimiento de peristaltismo natural y normal que estamos teniendo, ¿no? A mí me ha tocado escuchar pacientes que de repente nos comentan que sí, después del embarazo, ¿no? Tal vez se distienden más, ¿no? Pueden llegar a ser estreñidas, ¿no? No sé tú qué experiencia tendrás en ese sentido o qué podrías comentarnos acerca de esto. Por ejemplo, el estreñimiento en el embarazo no es como que se normalice, pero al final de cuentas sí va a haber como un impacto en el recto, porque recordemos que el recto está en la parte posterior ahí enfrente del sacro, pero pues va a haber aquí un incremento de presión enorme. Entonces, de por sí va a haber un tema de estreñimiento y es muy común en las pacientes embarazadas. Pero si yo en mi cesárea justamente me llevé tejido de peritoneo que recubre a los intestinos, pues sí voy a tener un debilitamiento y una, digamos que debilidad, pero más que nada disminución en la movilidad, como dices, en toda esta capa, y va a reducir sí los movimientos peristálticos. Me voy a sentir más inflamada cuando yo llego a consumir a lo mejor también algo proinflamatorio o a lo mejor algo que de plano no me está cayendo bien, pero pues sí me va a impactar en toda la cavidad abdominal. Voy a tener menor disminución en movilidad en cuestión de todo, o sea, no tanto intestino, o sea, colon, también
estómago, al final de cuentas todo está, digamos que involucrado en esta parte. Sí, claro. ¿Y cómo es el reentrenamiento del piso pélvico después del parto? Supongamos que, bueno, al final de cuentas sí se tiene que evaluar, pero hay que ver qué consecuencias quedaron a lo mejor en el piso pélvico. Hay que ver si la funcionalidad de todo, pero hay que ver también la parte de conciencia en mi piso pélvico, porque eso es algo con lo que yo inicio mucho con mis pacientes. Si yo de por sí ni sabía que era mi piso pélvico, ahora que te diga, vamos a hacer una contracción de piso pélvico, pues tú me vas a estar contrayendo aductores, glúteo, abdomen, y realmente no voy a tener una contracción de piso pélvico, ¿no? Entonces, parte de la valoración que yo hago en piso pélvico es por medio de un biofeedback, ya sea visual por un equipo que tenemos o por ecografía, mostrarles a las pacientes en ese, digamos que, preciso momento, y yo les digo, a ver, realízame una contracción de piso pélvico, y yo estoy con el ecógrafo y la vemos en pantalla para ver también cómo están los órganos, ¿no? Cómo están los músculos. Y entonces ya veo qué reacción yo estoy teniendo en el piso pélvico. O por el equipo que te comentaba, es biofeedback por el equipo de Phoenix. Entonces, igual las pacientes ven en gráficas y en tiempo real la contracción de su suelo pélvico, la fuerza, la resistencia. Entonces, es un poquito como de conciencia de que sepan las mujeres qué es el piso pélvico, qué debo de sentir al apretar en el piso pélvico. Algo similar a lo que se siente una contracción de piso pélvico es cuando vamos nosotros a orinar y sostenemos el chorro de orina, o sea que no haya más orina. Es una sensación parecida, esto no se los digo siempre porque al final eso también nos daña el piso pélvico, entonces es iniciar por la parte de conciencia. Ya una vez que sé que es la conciencia de mi piso pélvico, o sea, la contracción correcta, ya vamos a trabajar la parte de sí fortalecimiento, pero siempre y cuando yo ya vea que los músculos están, digamos que... Con un buen tono. Con un buen tono, que están... que tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Sí, entonces ya se tiene como que evaluar. Por ejemplo, yo puedo que a lo mejor no contraigo muy débil, pero relajo rápido. O contraigo muy fuerte, pero no sé relajar. Sigo estando en un estado de hipertonía, ¿no? Ahí en piso pélvico. Entonces, pues hay que enseñarle a la paciente cómo relajar. Hay técnicas manuales, hay técnicas incluso con respiración que se acompañan, pero es eso. Primero, conciencia. Ver que esos músculos realmente estén haciendo la función que deberían hacer. Ya que sé que estos dos parámetros están bien, bueno, pues ahora sí a lo mejor ya le meto un poquito de peso o un poquito de esfuerzo con esa contracción correcta del piso pélvico. Y eso se puede hacer tanto con equipos o con una sentadilla en lo mejor, y con justamente el biofeedback. Vemos a la paciente cómo realiza una sentadilla y cómo es que está contrayendo el piso pélvico haciendo ese gesto, digamos, de la sentadilla, ¿no? Eso puede también ser algo que se haga en la sesión. Y pues ya que el piso pélvico sabemos que está en un buen estado, se meten pues o ejercicios o se le mete a un programa con un equipo que tenemos, que es la silla electromagnética de estimulación de piso pélvico. Entonces la idea es fortalecer, sí, a todos estos músculos para que todo lo demás se encuentre de manera perfecta, básicamente. Sí, fíjate que a veces yo creo que pasa que creemos que todo es fortalecer, pero no todo es fortalecer, como bien mencionas. Se trata también de relajar, porque la función del músculo no solamente es fortalecimiento, ¿no? O más bien mantener una contracción, sino que también tener esta capacidad de relajación, ¿no? Entonces, sí, a veces se cree que de toda incontinencia, por ejemplo, hablando de incontinencias, ¿no? Siempre es fortalecimiento. Y no siempre es fortalecimiento, ¿no? A veces nos ha tocado revisar pisos pélvicos que parecen una estructura ósea, ¿no? O sea, y realmente debe ser algo como un músculo, ¿no? Una estructura suave, blanda, ¿no? Que tiene esta capacidad como para poder tocar, y cuando tú tocas baja y luego sube, ¿no? Pero no todo es fortalecimiento, ¿no? Me imagino que en esta parte también, como nos explicabas, de la rehabilitación, ¿no? Para posparto, ¿no?
Entonces, lo mismo, ¿no? Sí hubo una distensión de los tejidos, ¿no? Por toda esta cuestión hormonal también que se segrega durante el embarazo, sí, durante el parto, ¿no? Que hay muchas hormonas que se segregan, entre ellas la oxitocina. Oxitocina y la relaxina. La relaxina actúa a nivel, digamos que de ligamentos en columna lumbar para que justamente sea esta hiperlordosis normal por el embarazo y que justamente le permite al cuerpo tener como una biomecánica del embarazo funcional, ¿no? Entonces sí funciona mucho la relaxina aquí. Que movilice toda la pelvis, ¿no? Esta autonomía pélvica que se vea beneficiada para la expulsión del bebé, ¿no? En este caso. Y pues bueno, me encantaría que nos pudieras comentar, Karen, ya para finalizar, que la verdad da para muchísimo más y seguramente vamos a seguirte teniendo aquí en entrevistas futuras. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que nos puedas compartir para evitar lesionar tu piso pélvico, tanto en mujeres que están embarazadas como a las que no están? Claro, pues hay varias cosas fáciles, sencillas, que pueden hacer todas en casa y todos, porque recordemos que también el piso pélvico es masculino. Entonces, pues uno, lo más común y que sucede en muchos lados es que retenemos la orina. Es decir, yo estoy en el trabajo, estoy en la oficina y por estar ahí metidos, desde hace 2 horas estoy teniendo un buen de ganas de ir al baño, pero me aguanto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues mi piso pélvico va a estar así de tenso porque no estoy cumpliendo la función de a lo mejor la continencia al 100%. O sea, la vejiga te puede almacenar unos 600 mililitros aproximadamente de orina, ¿no? Pero si yo mantengo esta vejiga en sus 600 mililitros por bastante tiempo, pues voy a estar afectando también a mi piso pélvico. Entonces, eso es algo que no debemos hacer, aguantarnos las ganas de orinar por mucho tiempo, o sea, prolongarlo, ¿no? También pujar, el tema de pujar. Si yo tengo un piso pélvico débil o mis vísceras están estreñidas, o sea, tengo problemas en colitis, o sea, 1000 cosas que pueden pasar. Entonces, si yo y yo todavía voy al baño y me pongo a pujar, todavía más. Exactamente, voy a debilitarlo mucho más. Entonces, eso también súper prohibido. Utilizar productos de higiene íntima adecuados. Como, por ejemplo, o sea, si yo tengo un pH que no me está favoreciendo a mi flora vaginal, o sea, y yo le meto un producto que a lo mejor sea mucho peor, pues voy a hacer, digamos que un foco ahí de infección en vulva, sobre todo en el tema de mujeres. Algo muy importante es tener una buena hidratación, una buena alimentación, porque si yo ni siquiera me hidrato, no lo voy a dar a los músculos, a las vísceras, pues un buen, digamos que oxigenación, una buena pues, hidratación básicamente, no van a cumplir sus funciones. Que no favorece también su movimiento, ¿no? Visceral. También, ¿no? Y eso también va a estar como relacionado a temas de estreñimiento. Entonces, si yo como bien, si yo me hidrato bien, si voy al baño, en tiempo y forma. En tiempo y forma cuando debería, ¿no? Y sobre todo, si yo ya sé que estoy teniendo un problema, no sé, de incontinencia urinaria, que lamentablemente es muy común, y lo dejo pasar, en vez de que me haga la idea de que no tengo nada, el problema que yo ya estoy teniendo se va a agravar. Y pues eso va a llevar a estadios pues más graves de la incontinencia urinaria. Entonces mi recomendación es que dejemos un poquito atrás el tema de los tabús, de lo que dice la sociedad, de la pena que tengo para atender las disfunciones que a lo mejor estoy teniendo en mi piso pélvico, tanto para mujeres como para hombres. Sí, esta parte que tú comentas sobre que el cuerpo, y bueno, lo he escuchado y compartido con diferentes especialistas, el cuerpo da señales, ¿no? El cuerpo da avisos, ¿no? No es que de un día para otro la incontinencia era 1 y ahora es un 8, ¿no? Sino que es gradual, es como las articulaciones, ¿no? Que se van desgastando, primero grado 1, luego grado 2, luego grado 3, luego ya llegamos a un grado más importante. Lo mismo pasa con el piso pélvico, ¿no? Si tenemos un problema en la cuestión de dolor durante las relaciones sexuales o poca lubricación durante las mismas, ¿no? O me imagino que también, digo, eso tiene mucho que ver también con la flora que tú hablabas, ¿no? Estas
infecciones urinarias recurrentes también, ¿no? La cesárea, o sea, si algo ya nos está haciendo ruido en esta parte, hay que atenderse. Así es. ¿No? Hay que Sí, atenderse. no dejarlo pasar. Por ejemplo, algo que pasa en la incontinencia es una vejiga hiperactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, no sé, no de la nada, porque como dices, no es que No así aparece. suceda, pero si yo ya noto que tomo mis 2 litros de agua como debe de ser, y voy cada 15 minutos al baño, pues bueno, eso tampoco es normal. Entonces, es como dices, entender las señales que nos da el cuerpo y atenderlas para justamente evitar a que sea un problema ya mayor. Y bueno, pues obviamente aquí en el área urogenital y del piso pélvico, pues con mucha mayor razón, porque sabemos que son funciones pues muy específicas que nos van a estar teniendo en una integración a la salud pélvica. Perfecto. Pues yo estoy muy contenta de compartir este espacio con Karen. Pues como ya te hice la invitación, me encantaría que pudiéramos reunirnos en otra ocasión para hablar sobre incontinencia. Y bueno, aquí los esperamos en Engrama también. Aquí tenemos la clínica de piso pélvico. Como dice Karen, es muy poco conocida, como lo compartíamos en un principio. No hay tanta información sobre rehabilitación de piso pélvico y por eso nos quisimos dar a la tarea sobre cómo pues compartir, divulgar esta información que creemos que es de suma importancia. Y pues muchas gracias a todos. Karen, ¿quieres dar un comentario final? No, pues nada, igual agradecerte por la invitación. Claro que voy a estar aquí para las muchas gracias. Ocasiones. Gracias. Pues, igual hacerles la invitación. Estamos aquí en Colonia del Valle para poder atenderlos y atenderlas y sobre todo pues para ayudarlos en esta, digamos, área tan bonita que pues sí no es tan conocida, pero de verdad es que es una maravilla atender el piso pélvico. Se los dice la especialista en rehabilitación urogenital y de piso pélvico, pues sí, ¿no? Pues la próxima entrevista, pues dando un spoiler, vamos a platicar con un psicólogo, vamos a estar platicando con un psicólogo sobre la relación de la postura y pues todas las cuestiones emotivas, emocionales y cómo impacta, ¿no?, esta parte también de depresión y ansiedad en la postura, ¿no? Y pues muchas gracias a todos y estamos viéndonos hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye.